Volvemos al tema del coronavirus en Argentina. Habló Agustino, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y alertó, como tantos otros funcionarios, sobre la llegada de una segunda ola de contagios si no se toman las medidas correspondientes. Esto decía más temprano. Nosotros no tenemos ninguna duda que tenemos una segunda ola por delante. No es una posibilidad. Le ha ocurrido a todos los países del mundo. Es conveniente postergar dentro de las franjas de seguridad de cada vacuna, postergar el segundo componente, la segunda dosis, y ampliar la base de vacunación de primera dosis. Y eso es lo que pasó el día de ayer. Los últimos 3 días esta definición se ha puesto en el debate de los ministerios de salud y de los expertos. Hay cierta tendencia, seguramente entre hoy y mañana se definirá esta cuestión, y eso nos obliga a reprogramar todos los turnos de la segunda dosis que teníamos, sobre todo con Sinopharm. Mientras el ministro de Salud porteño habla de la segunda ola de contagios, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló también de la posibilidad de volver a una fase 1, un deseo que él no quisiera que se viera cumplido, pero si no se toman las medidas correspondientes podría pasar. Espero no tener que sugerir un retroceso a fase 1 en 2 semanas, lamentó Kreplak en una entrevista con Radio La Red. El viceministro de Salud bonaerense anticipó que habrá restricciones a la circulación, aunque serían sectorizadas, de acuerdo con la situación epidemiológica en cada jurisdicción. En esa misma línea que el ministro Daniel Goyan, Kreplak volvió a advertir sobre una posible vuelta a una cuarentena estricta ante la anunciada segunda ola. Por si quedaban dudas, el viceministro aclaró: creo que sí, gradualmente vamos a ir restringiendo actividades, y reiteró un fuerte mensaje a la población, en especial la bonaerense, que tiene un pico de contagios en las últimas 24 horas. Metámonos en la cabeza que no pasó la pandemia. Si bien todavía no son oficiales las limitaciones al transporte internacional y las condiciones que se impondrán a quienes regresen a Argentina, el canciller Felipe Solá confirmó que quienes vuelvan del exterior deberán pagar el hisopado y el hotel en caso de contagio. Si llegan con COVID-19, además de pagarse el hisopado, van a tener que ser recluidos por el Estado en un hotel o donde sea. Lo van a tener que pagar ellos, advirtió Solá. Pero mientras en Argentina la segunda ola de contagios es una amenaza, en Brasil es una realidad. El país superó los 300.000 muertos por la pandemia y enfrenta un colapso sanitario. Por ejemplo, en San Pablo se realizan entierros nocturnos. A pesar de ese contexto, el gobierno de Jair Bolsonaro se niega a tomar medidas estrictas y extiende la situación del país al resto de Sudamérica, poniendo en jaque incluso Uruguay, que hasta ahora era considerado un ejemplo de contención del coronavirus. Esto pasa en Sudamérica, pero a su vez se espera para los próximos días la llegada de millones de dosis de vacunas Sinopharm, que esta tarde el ANMAT anunció que están aprobadas por emergencia para mayores de 60 años. Vamos a hablar entonces con el infectólogo Hugo Pizzi para ver si esto es un avance en la vacunación o todavía tenemos que tener cierta cautela en los tiempos. Pizzi, buenas tardes. ¿Hasta dónde avanza la vacunación en Argentina? ¿Hasta dónde se puede acelerar con la llegada de estas vacunas o la logística todavía va a ser lenta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Úrsula? Bueno, la cuestión es así. La gran noticia que tenemos hoy es que ya los informes preliminares decían que la vacuna Sinopharm podía ser utilizada en mayores de 60 y ya hay 5 o 6 países que hace más de 3 meses que la están utilizando en mayores de 60. Eso nos va a permitir, con los 3 millones que llegan, prácticamente cubrir una franja enorme, muy importante, especialmente de adultos mayores. En cuanto a la limitación que uno puede poner de primera dosis y hacer la ventana, especialmente con la vacuna inglesa, nos está permitido inclusive hasta 90 a 120 días. Y acá la curiosidad es de que todos los trabajos que hay sobre el tema dicen que no solo que se puede hacer, sino que es mucho más efectiva y más, diríamos, más grande la formación de anticuerpos. Eso es muy interesante porque lo permite la vacuna inglesa al tener 2 dosis iguales, cosa que con la rusa no lo podríamos hacer, pero sí lo podríamos hacer con la china. Realmente estuve escuchando detenidamente los comentarios de los anteriores entrevistados y yo adhiero que estamos en una situación muy comprometida, porque si bien es cierto de que esto es muy plástico, muy cambiante y tenemos que hacer un diagnóstico de situación todos los días, no hay ninguna duda de que los virus ya están acá. Por ejemplo, un matrimonio que volvió de México, él murió 59 años con la cepa inglesa, ella está contaminada, está internada, pero a su vez ellos... Perdón, doctor, usted habla de los virus en las nuevas variantes. Claro, el inglés.
O sea, la variante inglesa ya fue detectada en Córdoba, pero el mismo día se detectó la cepa Manaos, que vino un viajero de Brasil y contaminó a 9 personas. Si en Córdoba esto ya sucede en provincia mediterránea, los correntinos ya nos dijeron que también sucede lo mismo en Corrientes, debe haber ya en Buenos Aires y debe haber circulación en provincia. Por eso vamos a tener que ser muy sobrios, muy precavidos para tratar de evitar de que esto transcurra con la velocidad que tiene, porque es 70 veces más contagiosa que el que nosotros conocimos el año pasado. Y doctor, hace unas semanas hablábamos acá en Reperfilar con un infectólogo que nos decía que la teoría de la inmunidad de rebaño terminaba cayéndose frente a lo que pasó en Manaos, donde gran parte de la población tuvo COVID y después les pegó un brote muy fuerte. ¿Cómo proyecta, yendo hacia adelante, lo que pueden ser las próximas semanas y meses? Mire, a través de la historia de la medicina y la historia natural de estas enfermedades, cuando uno logra el efecto manada o el efecto rebaño, lógicamente el virus empieza a chocar con todos los diques de contención que usted le va poniendo. Lo que pasa es que nosotros estamos en una circunstancia que el mercado manda porque hay demanda, demanda, demanda y no hay oferta. Pero usted va a ver cómo va a cambiar toda esta historia en 3 meses, 2 meses más. Porque ya, por ejemplo, la semana pasada hay 10 vacunas que salieron al concierto mundial. Las 2 rusas que no tienen nada que ver con la Sputnik, la CanSino, que es la asociación, para darle idea nada más, no para atiborrarlo con datos, la CanSino, que es una asociación Canadá-China, y la Johnson & Johnson norteamericana, pero ya viene la francesa, la australiana, o sea que ahí van a cambiar las cosas. Cuando usted tiene a la población vacunada es muy difícil para el virus, si no la prueba evidente es la gripe, cómo se ha dominado la gripe todos los años, cuando usted logra vacunar a la población. Doctor, hay muchos que reclaman que en toda Sudamérica, en principio, todos los países tienen la Pfizer menos Argentina. ¿Es realmente imprescindible esa variedad de vacuna o podríamos, entre comillas, reemplazarla por otras alternativas, si es que Argentina no cierra acuerdo con esa farmacéutica? Mire, permítame hacer una reflexión muy personal sobre el tema como catedrático de la Nación. El tema de Pfizer con nosotros ha sido muy ingrato, porque le dimos 6.000 voluntarios en uno de los mejores hospitales que tenemos, el Hospital Militar Central, un médico de primer nivel como Pollack. Hicimos todo como ellos dijeron, es más, hasta pedimos en el Congreso una aprobación de una ley especial para ellos. Y después salen con todas estas cosas inaceptables, donde de pronto lo único que han hecho es demostrarnos que realmente no han tenido la empatía que tuvimos nosotros con ellos. Usted me dice si esto es imprescindible para nosotros, no. Tenemos por suerte muy buenas vacunas, lo que pasa es que nos faltan. Mire la mala suerte que tenemos, que de pronto la cantidad de vacunas que hizo el Instituto Sigman de Pilar en Buenos Aires, que está trabajando muy bien y es un gran instituto desconocido para los habitantes realmente, mandó 6 millones a envasar a México y estamos clavados esperando porque no hay vidrio en México. O sea, dígame si eso no es mala suerte en el medio o cuando usted está inmerso en una pandemia de estas características. Bueno, esperemos que cambie entonces la suerte. Muchísimas gracias, doctor Pizzi, por la conversación. Buenas noches. Hasta pronto, Úrsula. Buenas tardes. Adiós. Adiós.